es una práctica de discriminación de precios que se presenta cuando se exporta un producto a un precio inferior al que se vende en el mercado. ¿Qué es la discriminación de precios? Es cuando una empresa vende el mismo producto u ofrece el mismo servicio a distintos compradores a precios diferentes. Por ejemplo, fijar tarifas más bajas por llamadas telefónicas nocturnas, ofrecer descuentos especiales a los estudiantes o a personas de avanzada edad. Los distintos precios dependen del cliente. Algo que hay que tener en claro es que la práctica de dumping en sí no es considerada una práctica ilegal ni está prohibida. Los subsidios son programas de ayuda que concede el gobierno de un país a sus productores nacionales en forma directa o indirecta para incentivar la producción o exportación de un bien. Los gobiernos tienen soberanía para otorgar ayuda a sus sectores económicos, por lo que los subsidios que otorgan los países en sí no son considerados una práctica ilegal. Yo les voy a hablar sobre el dumping. Conforme a las reglas administrativas por la Organización Mundial de Comercio y aplicada generalmente en los tratados de libre comercio, existe dumping cuando una empresa vende mercancías a un determinado precio en su mercado interno y vende a menor precio cuando exporta a otro país. Por ejemplo, una empresa realiza dumping cuando vende una mercancía que produce a un precio de $5 para su mercado interno, mientras que vende una idéntica o muy parecida a un precio de $4, cuando esta es destinada a la exportación. Sin tanto, la venta interna como la venta para la exportación se produce bajo operaciones comerciales normales y comparables. La magnitud del dumping en este ejemplo es de $1. Algunos consideran que se trata de conductas dirigidas a afectar a los productores nacionales de mercancías similares en el mercado del destino de exportaciones. Y en esta perspectiva se refiere como una práctica desleal internacional. El objetivo es que una práctica dumping puede producirse simplemente cuando un productor extranjero o varios tienen una posición tal que puedan vender mercancías en su mercado o otros mercados de exportación a un precio mayor que el precio al que venden mercancías similares destinadas a la exportación hacia un determinado país. Buenos días, profesor. Mi nombre es Leslie Condejara y el día de hoy voy a explicar acerca de qué requiere para verificarse los derechos antidoping y cómo es que se aplican. Bien, mediante la aplicación de los derechos antidoping, ¿qué quiere decir? Que son cobros adicionales distintos a los aranceles. Para ello nosotros tenemos la existencia de 3 condiciones, que son, primero, el dumping en los precios de las mercaderías importadas; segundo, el daño importante, que no es más que las importancias de los objetos del dumping, ¿no? Y como tercero, la causalidad, que es las importaciones en los precios dumping y la generación de dicho daño sobre los productos nacionales. Por otro lado, la aplicación de los derechos antidumping, se dice que el derecho antidumping se materializa mediante la imposición, ¿no?, del degravamen, es decir, un cobro dinerario, y sobre la importación de las mercancías que son objeto del dumping. Para ello, siempre y cuando se haya verificado las 3 condiciones antes señaladas. Gracias. Buenos días, profesor. A mí me ha tocado el punto de qué deben tener en cuenta las empresas. Si se trata de una empresa productora nacional que considera que determinadas importaciones, objeto de dumping, están causando un daño importante o que este es inminente o que retrasan de modo importante la creación de producción nacional de una mercancía similar a la importada, puede presentar una denuncia ante el Minticopel para que se inicie un procedimiento de investigación dirigido a correr los efectos de dicha práctica. Para ello, entre otros requisitos, deberá cumplir con presentar pruebas suficientes sobre las 3 condiciones antes señaladas: el dumping, daño importante y casualidad, formulando su solicitud como rama de producción nacional o parte de ella. De otro lado, si se trata de una empresa extranjera que exporta al país o de una empresa importadora de mercancías, ante una investigación en materia de dumping, este podrá participar en el procedimiento para defender sus legítimos intereses discutiendo si en efecto se cumplen las 3 condiciones antes referidas, considerando que una posible aplicación de derechos antidumping, si bien se puede otorgar
protección a la industria nacional. De otro lado, puede afectar a la actividad de los exportadores y los importadores, así como a los consumidores de las mercancías importadas al verlas encarecidas por el cobro adicional que implica el derecho de dumping. Si se trata de una empresa productora nacional que además es exportadora, esta debe considerar que sus exportaciones, si se dan a precio de dumping y causan daño importante a las empresas productoras del país de destino, podrá ser convocada a una investigación en materia de dumping por una autoridad extranjera. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Claudia Calderón Malatrista y el día de hoy me tocó hablar sobre subsidios. Esta se da principalmente cuando la subvención otorgada por un Estado genera competitividad en un determinado producto frente a sus competidores extranjeros. Es decir, que esta puede ser objeto de impugnación en la OMC o dar lugar a la aplicación de medidas compensatorias. El Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias establece dos categorías básicas de subvenciones: las prohibidas y las recurribles. Según las subvenciones prohibidas, el artículo 3 prohíbe dos tipos de categorías. La primera son las supeditadas de facto a los resultados de exportación y la segunda son supeditadas al empleo de productos nacionales como las importaciones. Estas dos categorías están prohibidas porque se establecen para influir en el comercio y en consecuencia es probable que tengan efectos desfavorables para los intereses de otros estados. Las subvenciones recurribles a la producción entran en la categoría de recurrible, las de producción. Pero si tienen efectos desfavorables, estas a otros estados pueden ser impugnadas o sometidas a medidas compensatorias. Son tres tipos de efectos desfavorables que se dan. Una por el daño a la producción nacional causado por las importaciones, otras por el perjuicio grave con efectos desfavorables en el caso de las exportaciones y otra subvención cuando socava el acceso a los mercados que surgen de una reducción del arancel. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de las medidas de defensa comercial. Si bien sabemos la consolidación de los aranceles y las aplicaciones por igual a todos los agentes económicos son muy fundamentales para el comercio de mercancías, ya que este le permite un mejor desarrollo en sí. Si bien sabemos, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, hace una adaptación de todos sus principios en general, pero podemos decir que existen excepciones, que voy a mencionar a dos, que estas podrían ser las medidas contra los subsidios y medidas contra el dumping. Y bueno, en conclusión podríamos decir que existen dos prácticas desleales del comercio internacional, que estas podrían ser la práctica del dumping en las empresas y también podrían ser los subsidios que son entregados por los gobiernos de los países. Y bueno, por último podríamos decir que las medidas de defensa comercial se pueden adaptar a las prácticas desleales que puede haber en el comercio, lo cual viene a desarrollar los derechos antidumping y los derechos compensatorios. Gracias. La exportación entre Perú y China ha incrementado cada vez más, sin embargo la diversidad no es muy grande debido a que el 90% es sobre minerales y harinas de pescado. Pero a medida que pasa el tiempo la relación va incrementando y asimismo también la demanda por la práctica del doping. Para ello, en el año 1993 el gobierno peruano creó Indecopi, cual su función principal es la Comisión de Fiscalización de Doping y Subsidios. Sus primeras medidas antidoping se llevaron a cabo debido a la solicitud del Comité Textil de CIN, que por parte de emprendedores textiles y confeccionistas habían denunciado la práctica del doping por parte de emprendedores de China. Los tejidos peruanos se han visto gravemente afectados por las importaciones de China. Durante el periodo 2009 y 2011, incrementó la demanda de prendas de vestir y complementos en un 46.5%. Ahora analizamos por qué. Es debido a que también incrementó la importación de las prendas de vestir de China en un 56.5%. Ahora, esto causando una baja participación nacional en este sector textil, que de un 44% a 37% entre el año 2009 y 2011, inclusive bajó aún más a un 30% entre el año 2012 y 2013. Ahora, la industria textil es formada parte por aproximadamente 16.000 emprendedores, entre ellos pequeñas y microempresas, y forman parte del 13% del PBI
que además generan aproximadamente 400.000 puestos de trabajo, se han visto afectados por esta práctica del doping por parte de las empresas chinas, de tal forma de que algunos han estado a punto de la quiebra. E incluso los gremios del Imperio de Gamarra informan de que las empresas chinas les han quitado el 30% del mercado. Gracias.